Desde la presidencia del Consejo de Ministros informamos que se viene realizando una conferencia de prensa por parte de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad a cargo del alto comisionado Vladimiro Guaro para que dé detalles acerca de la situación que se vive en la provincia de la Convención en Cusco. Escuchemos. Buenas noches. Como hicimos mención, esta conferencia de prensa tiene como objetivo aclarar algunos aspectos vinculados a lo que viene ocurriendo en la provincia de la Convención. Hay que señalar, en primer lugar, que en estos 2 últimos años la Oficina Nacional de Diálogo, en la promoción de una cultura de prevención de controversias y conflictos, ha venido atendiendo las demandas de todas las poblaciones, de todos los grupos y sectores que expresan preocupación, que expresan demandas respecto a diferentes temas. Ese mismo criterio hemos aplicado en el caso de la provincia de la Convención, en donde los 2 últimos años los dirigentes del Comité Central de Lucha, liderados por el señor Caballero, ha estado en estas oficinas en reuniones con el Premier Jiménez, con el Premier Cornejo, anteriormente con el Premier Villanueva, en más de 5 oportunidades. Sus demandas, la agenda de la Convención ha sido escuchada, ha sido tramitada y en muchos casos atendida. Sin embargo, el día 23 de julio, el Comité Central de Lucha acuerda decretar un paro indefinido a partir del 27 de agosto. En el transcurso de esos días hemos entrado en conversaciones con ellos, hemos enviado un comisionado de nuestra oficina con sede en la región Cusco para conversar con ellos y expresarles las tareas y metas que venimos haciendo a partir de sus demandas. Definitivamente el paro se inició el 27 de agosto. Desde ese día nosotros hemos desarrollado una estrategia para poder atender sus demandas. El día 28 de agosto viajé yo personalmente, acompañado de comisionados de la oficina nuestra, para canalizar sus demandas, para poder directamente desde el Cusco encontrar la salida y la atención a sus requerimientos. Fue así que logramos para el 1 de septiembre una primera reunión aquí en Lima, a través de la mediación del congresista Hernán Latorre, representante de la provincia de la Convención en el Congreso de la República. Esta reunión, que se llevó a cabo aquí en la presidencia del Consejo de Ministros con el Comité Central de Lucha, acordó, después de largas horas de conversación, ponernos de acuerdo en algunos puntos importantes. En primer lugar, llevar adelante una reunión para afinar sus demandas y tramitar con los sectores los requerimientos de atención. Esta reunión se iba a llevar a cabo acá en la ciudad de Lima y esta reunión estaba programada para el 5 de septiembre. El 15 de septiembre, perdón. Lamentablemente, la dirigencia retornó a la convención y el documento que acordamos y le hicimos llegar al congresista Hernán Torres para asegurar esta reunión fue rota en la asamblea, lo cual nos demostraba que algunos sectores intransigentes estaban empezando a primar en la conducción de este paro en la provincia de la Convención. Posteriormente, y también por mediación del congresista Hernán Latorre, el día 13 de septiembre se acordó realizar nuevamente una reunión con el comité, esta vez en la ciudad del Cusco, no así en la provincia de la Convención, en Quillabamba, por las razones que todos deben de suponer, que no se puede llevar a cabo un proceso de diálogo
en un espacio en el cual la presión social es intensa y puede poner en peligro no solamente la participación de las delegaciones del Estado, sino fundamentalmente el de la propia población. Este fue un acuerdo y el encargado de llevar este mensaje bajo el compromiso de ser aceptado, el congresista Hernán Latorre, lamentablemente no se concretó. Tenemos conocimiento que hoy, a eso de las 3 de la tarde, y luego de varias horas de discusión, el Comité Central de Lucha de la Convención ha acordado mantener sus medidas, ha acordado, por lo que entendemos, radicalizarlas, desplazando dirigentes hacia otras provincias del Cusco para buscar el apoyo, con lo cual significaría ampliar estas demandas que son y eran particularmente de la Convención a otras provincias, con lo cual debemos suponer bajo otras circunstancias y otras intenciones. Esto definitivamente causa una gran preocupación en quienes tenemos la responsabilidad y el encargo de la ministra Ana Jara de promover y agotar los procedimientos que el diálogo ha venido impulsando nuestra oficina, tratando de institucionalizar esta política y erradicar la cultura de confrontación que aún persiste en algunas partes de nuestro país. Hay que señalar que la agenda, la demanda de la Convención tiene como objetivo principal plantear la necesidad de esclarecer dónde están los recursos que el canon y otras fuentes generan en la provincia. Demanda que nosotros, la Presidencia del Consejo de Ministros, se solidariza y comparte, porque tenemos que saber, los ciudadanos, cómo se administran los recursos. Se ha señalado hace unos días que la Convención ha recibido en los últimos 5 años aproximadamente 4.500 millones de soles. Ese inmenso recurso económico sin duda genera preocupación, desconfianzas en sectores de la población de la Convención. Y esa preocupación se trasluce en expresiones muchas veces de reclamo violento hacia sus autoridades municipales. Creemos que esta demanda debe ser atendida y debió haberse atendido mucho más rápidamente en las semanas anteriores. Hay que señalar algo. Durante estos últimos meses, una comisión del Congreso, la Comisión de Fiscalización, estuvo en la Convención recogiendo directamente estas demandas. La Contraloría de la República, órgano constitucionalmente autónomo, ha hecho inspecciones, ha hecho controles y como resultado de ello, uno de los distritos de la Convención, el distrito de Vilcabamba, hoy día tiene sus cuentas congeladas. Sin embargo, estas acciones no satisfacen aún a la población y exigen respuestas más rápidas y contundentes de los sectores competentes. Esto lo sabe la provincia de la Convención y sabe perfectamente que esta demanda, que es la principal, no está directamente en manos del Ejecutivo, sino del sistema de control, de la Contraloría, está en manos del control político que el Congreso ejerce. Por eso es que cuando se acordó las reuniones llevadas acá, primeramente en Lima y posteriormente en el Cusco, era para justamente sentar en la mesa a los órganos competentes y que puedan ayudar a encontrar una salida tal como exige la provincia. Hay otro conjunto de demandas vinculadas técnicamente a aspectos educativos, aspectos de salud, aspectos de desconfianza respecto a la presencia de algunos proyectos de inversión en la zona. Esos temas son habituales en nuestro país y el mecanismo que hemos establecido los conocen todos.
Las percepciones respecto a proyectos determinados para afectación ambientales o de recursos del agua, en fin, existen y estarán presentes en nuestro país en forma casi permanente. Pero corresponde a los organismos especializados que tiene el Estado, a los sectores públicos, poder explicar y aclarar y de esa manera lograr un entendimiento con las poblaciones. Y en los casos en los cuales no exista esta demostración, sin duda, se tiene que actuar protegiendo los derechos de los ciudadanos. Todo esto es parte de un trabajo que requiere la participación del Estado en una forma ordenada. Para ello, las convocatorias que hemos hecho estaban orientadas a tratar estos temas en mesas temáticas, como lo saben los dirigentes de la Convención, como lo sabe el congresista Hernán Latorre. Por eso, nos extraña mucho, nos preocupa muchísimo que el día de hoy ellos rechacen este mecanismo que se les ha propuesto, este camino que se les ha trazado y que la Presidencia del Consejo de Ministros personalmente ha reiterado en estos últimos días al interlocutor presente en la capital, el congresista Hernán Latorre. Por eso es que queríamos compartir con la opinión pública esta preocupación, porque consideramos que sectores que aún no entienden que el diálogo es la herramienta más importante para resolver los problemas del país, quieren confrontar definitivamente con esta política que tenemos nosotros la responsabilidad de llevar adelante. Queremos invocar nuevamente a la población de la Convención a recapacitar, a retomar el camino que le hemos propuesto, que es el único que puede atender y resolver sus demandas. Eso queríamos hacer llegar a la provincia de la Convención, a los ciudadanos del Cusco y, por supuesto, a nuestro país. Muchas gracias. Ha sido el anuncio entonces que ha realizado el alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Warok, dando a detallar que efectivamente ha habido un diálogo constante. En estos momentos están en la sección de preguntas. ¿Qué condiciones se deberían dar para que se pueda cumplir esa demanda que ellos piden? Desde que asumimos el cargo para dirigir la oficina, nos comprometimos a trabajar y a construir. Bueno. Nos comprometimos a trabajar y construir e institucionalizar el diálogo como una herramienta para la comprensión de los peruanos. Esto lo hemos venido haciendo en todo el país, los resultados son evidentes. Las tensiones y las controversias han disminuido y hoy dialogamos en el Perú. Hoy en un evento que hemos tenido aquí en Lima, hemos podido demostrar que en el Perú hay 156 espacios de diálogo en este momento, en los cuales se diluyen las controversias, se atienden los conflictos. Por lo tanto, esto tiene que conocerlo el país, tiene que saber que este es el camino por el cual tenemos que transitar todos. En un espacio en el cual la confrontación está presente, la irritabilidad de la población se da en forma generalizada, en un espacio de presión es sumamente peligroso dialogar. Y eso lo entendieron los dirigentes del Comité de Lucha, los que vinieron aquí y posteriormente en las comunicaciones que hubieron a través del congresista Hernán Latorre y aceptaron en un primer momento Lima y posteriormente el Cusco. Reconocieron ellos mismos que Quillabamba era un lugar que no ofrecía condiciones. No se puede dialogar y llegar a consensos en estos escenarios. Por eso que necesitamos espacios para atender estas demandas en espacios mucho más seguros, más tranquilos para los demandantes como también para los agentes del Estado encargados de esta tarea.
Buenas noches. Estamos en vivo para TV Perú y 7.3 Noticias. Quería saber exactamente cuáles son las demandas concretas de estos sectores que vienen protestando y en todo caso, como estos sectores, como usted lo ha indicado, vienen anunciando radicalizar sus medidas de protesta, la PCM, ¿cuál es el plan de contingencia que tiene al respecto? Bueno, como señalé, este paro que se inicia el 27 tiene como demanda principal de la convención la lucha anticorrupción contra los gobiernos locales, provincial y distritales. La percepción del mal uso de los recursos en la provincia de Convención es generalizada. Y no es difícil imaginar por qué razón. Porque hay miles de millones de soles que han sido transferidos a la provincia y sus distritos y no se perciben cambios importantes en el bienestar de los ciudadanos. Hace unos días la ministra Najara expresaba: los índices de pobreza no solamente se han mantenido en la convención, sino se han incrementado. Es una región que está atravesando una situación compleja y difícil. Tiene problemas con los frutos. Es una región de ceja de selva. Produce frutos que tienen problemas en la atención de la roya. Y por lo tanto, su acceso al mercado es limitado. Necesita una atención inmediata. Programas de saneamiento, de SENASA urgentemente para atender esa demanda. Necesita urgentemente enfrentar el tema de los productores cafetaleros que han sido afectados por la roya en los últimos tiempos. Pero esas demandas no son exclusivas de la convención. Lo tenemos en varias partes del país y en varias partes del país se viene atendiendo, en unas más aceleradamente que en otras. Estas también son tareas de los gobiernos regionales. Los recursos que se han transferido deberían haberse orientado a atender estas demandas y no se ha hecho. Entonces, el primer tema es la demanda por esclarecer el manejo de los recursos. Pero vuelvo a decir, esta es una responsabilidad no del Ejecutivo, es una responsabilidad del sistema de control que tiene el Estado peruano, el sistema de justicia y finalmente el Congreso a través de la Comisión de Fiscalización. El Ejecutivo no puede investigar, no puede encarcelar ni juzgar a los alcaldes. Esa es una tarea de otros órganos. Lo que hemos hecho nosotros es tramitar meses atrás sus demandas a los órganos de control competentes. Y los órganos de control competentes han enviado reportes y han hecho llegar a la población sus resultados. Estos resultados no satisfacen aún. Se requiere entonces mayor profundidad, mayor rapidez, para que de esa manera la población sienta que el sistema funciona y da resultados. Todos sabemos que ese no es un tema exclusivo de la convención, lo tenemos en varias partes del país. Otros temas están vinculados, por ejemplo, a la construcción de una central eléctrica, Santa Teresa 2. Este es un proyecto que está en etapa de exploración, a través de una concesión temporal. Entonces, en esa etapa, el estudio es lo fundamental y va a durar años determinar la viabilidad o no de este proyecto. Pero hay sectores que han incorporado dentro de su plataforma porque presumen que va a afectar una de las principales fuentes turísticas de la zona, que son los baños de Santa Teresa. Entonces, lo que queremos es que esos temas sean explicados técnicamente a la población. Esos aspectos no los puede explicar la PCM, lo tiene que explicar Energía y Minas y los técnicos correspondientes, a fin de que la población conozca a detalle estas demandas. La dimensión del proyecto. El tema del gasoducto
sur peruano, cuya oposición últimamente ha sido puesta dentro de su plataforma. Al inicio no estaba este punto. Imaginamos que algunos sectores opuestos al gasoducto han incorporado y han sumado. Este es un tema de vital estrategia para el país, que determinará y será explicada por los organismos competentes. ¿De qué manera afecta esto a la convención? No lo sabemos, necesitamos que los técnicos lo expliquen y eso se lo hemos transmitido a los dirigentes a fin de poder desvirtuar sus desconfianzas. Creemos que un proyecto de esta magnitud es beneficioso para todos, para la convención, para Cusco, para el sur y para el Perú. Hay demandas para la construcción de un hospital en la convención que debería haber sido atendido con los recursos transferidos. Sin embargo, el Ministerio de Salud ya tiene el proyecto terminado y está listo para asignar los recursos y su construcción. Esto lo conocen los dirigentes. Las demandas de educación, respecto a educación en diferentes partes de la región, y finalmente los temas vinculados a los temas laborales y los temas vinculados a vías de comunicación e infraestructura. Este es el conjunto de demandas que tiene la provincia. Usted me preguntaba, ¿qué plan de contingencia? Miren, no me corresponde a mí decirlo. Yo represento a una oficina que tiene la tarea de promover el diálogo y de agotar este mecanismo para que los peruanos encontremos la solución a nuestros problemas. Es al gobierno la responsabilidad de cautelar los derechos de todos los ciudadanos. Pamela Sandoval, una de las respuestas que viene brindando el alto comisionado Vladimiro Guaroc. ¿Quién acaba de decir usted que a su parte no le compete ver qué planes de contingencia puede haber para evitar la situación que empezó el 17 de agosto? Tengo dos consultas, a lo mejor me puede dar alguna orientación sobre eso. En primer lugar, los dirigentes están denunciando, incluido algún representante de la Defensoría del Pueblo, que ya se percibe desabastecimiento en la zona de Quillabamba, sobre todo Santa Teresa, debido al bloqueo de carreteras. Es más, ha fallecido un chico que aún con el tema está en investigación. ¿Qué tan cierto es esto? Ya que podría haber alguna tendenciosidad sobre el asunto. Y en segundo lugar, si los dirigentes están viajando de más provincias para extender el paro, debería haber un plan de contingencia si es que llega a recrudecer. ¿Qué posibilidades hay de que haya finalmente un diálogo si quieren radicalizar la medida de protesta? Gracias. Sí, efectivamente son tres preguntas sumamente importantes. Tenemos conocimiento, estamos al tanto de que desde el 27 a la fecha el bloqueo de carreteras está impidiendo el abastecimiento a la provincia de la Convención. Como deben imaginar, este es un tema de vital importancia, porque los recursos que tiene la Convención, entre ellos la carne y otros recursos, provienen de las provincias altas del Cusco. Hay malestar en los ciudadanos y creemos que esta situación tiene que ser absolutamente resuelta. Lo hemos expresado a los dirigentes, les hemos expresado que esta posición de radicalidad está afectando a los propios ciudadanos de la Convención. Por otro lado, hay que señalar que, lo dije al inicio, el día de hoy han acordado enviar dirigentes a otras provincias para lograr el apoyo y con ello fortalecer sus demandas con la participación de otros sectores. Eso es sumamente lamentable, porque en realidad demuestran que la agenda de la Convención ya no es el tema. Entonces quisiéramos entender qué objetivo tiene lograr la participación de otros sectores y de otras provincias. Ese es un tema que es sumamente preocupante y por eso la invocación a la provincia de que no caiga en esta convocatoria de los sectores no dialogantes que en este momento en la Convención están conduciendo el Comité de Lucha. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí la conferencia de prensa que ha brindado el alto comisionado